Bueno, buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias por su presencia. La mayoría me conoce, junto con Eduardo Velázquez, que están viniendo en este momento. Trabajamos en el grupo GELAC, el Grupo de Energía Limpia de Estación de Cambio Climático, en el Departamento de Electromecánica. Y bueno, se dio esta circunstancia que tiene que ver con una cuestión familiar. Mi hermano, 20 años, no voy a decir cuánto, vive en Córdoba, vino a festejarlo en Colón. Y bueno, y también vino Nicolás. Nicolás desde hace unos años, él trabaja en una empresa de ingeniería, que justamente siempre va compartiendo fotos, yo voy compartiendo en el grupo, que se dedica a hacer la conexión al sistema interconectado nacional de grandes parques fotovoltaicos y eólicos que se están desarrollando hoy en Argentina. Entonces la idea era, esta charla la tenemos preparada hace un año y pico. Un año, sí, sí. Estábamos en... ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por venir. Y entonces, bueno, íbamos a ser virtual y bueno, se dio esta circunstancia y digo, bueno, vamos a hacerla presencial. Así que la venía trabajando y básicamente es una charla informativa para compartir las experiencias. Nicolás es técnico electromecánico, pero la empresa que él trabaja en ingeniería le va a comentar un poco y lo que más a mí me interesaba era que él les muestre el estado del arte de lo que son las energías renovables hoy por hoy, porque muchas veces en todo este desarrollo de grandes proyectos, uno antes lo miraba como que era algo inalcanzable, lo miraba lo que estaban haciendo los europeos, los americanos, y resulta que hoy es una realidad para Argentina. Muchas veces que la desconocemos porque uno anda en el día a día, pero cuando ven un poco las fotos de todos los trabajos y la magnitud de estos parques, la verdad que hay una potencia instalada muy, muy interesante en Argentina. Y bueno, y esto abre para justamente, acá hay estudiantes de ingeniería electromecánica, pero hay estudiantes de ingeniería civil. Y en estos proyectos que va a mostrar Nicolás, hay trabajo para todos, porque todo lo que son las bases de los molinos eólicos, de toda la infraestructura, es mucho trabajo de civil. Y todo lo que va a mostrar él es específicamente de la parte electromecánica y eléctrica, que bueno, va a salir. Así que bueno, la idea de esta charla es que él presente un poco con mente de foto, muestre y que sea interactiva también en cuanto a que puedan preguntar, dudas, consultas. Esa es la idea, que sea un espacio de intercambio. Acá hay alumnos, hay docentes que han venido, hay por lo menos estoy viendo 4 docentes de la carrera de Ingeniería Electromecánica, así que bueno, no sé si me escapa alguno más, y bueno, y la verdad que una concurrencia muy buena. Son alumnos básicamente de cuarto y quinto de Electromecánica. Bien, y de civil son de quinto, sexto también, que estoy viendo que están cursando proyectos finales con... Muy bien. Así que bueno, Nico, te lo dejo en tus manos. Dale, bueno, muchas gracias por venir, primero. Como decía Fernando, vamos a ver un poquito lo que son grandes proyectos de energía renovable en Argentina. Nos ha pasado de siempre mirar para afuera en lo que es energía renovable y la verdad que últimamente hemos tenido mucho trabajo con lo que es energía renovable. Yo pertenezco a INRAS Ingeniería, donde nuestro fuerte es hacer puesta en servicio de estaciones transformadoras. Y últimamente, estos últimos años, básicamente fueron siempre trabajos de estaciones transformadoras siempre vinculadas a proyectos de energía renovable, ya sea fotovoltaica, eólica, algunos de biomasa también, pero principalmente eólico y fotovoltaico, muchísimo trabajo. Así que bueno, vamos a ver un poquito de qué se trata todo esto. ¿Alguno sabe o se imagina qué es la imagen que ven ahí? Sin miedo, pueden, la idea es, como decía Fernando, que es interactiva, que me puedan preguntar, que surjan dudas incluso, que yo también estoy aprendiendo, o sea, estamos siempre en constante aprendizaje, así que consulten, que sin miedo. ¿El mapa vial? ¿El sistema interconectado nacional? Correcto. En rojo vemos lo que son las redes de 500 kilovolts, que es el nivel más alto de tensión que tenemos en Argentina. En otros países trabajan con niveles más altos. En Argentina tenemos 500 como el nivel más alto de tensión para lo que es transmisión de energía. Las líneas que ven en violeta son 2 líneas especiales de 330 la del sur, 345 la del norte, pero bueno, todo lo que ven en rojo es lo que sostiene básicamente la energía en el país. Y ahora le vamos a añadir un poquito más de color, donde ya se suman
líneas de 132 y 220 kV. En 500 se trabaja la mayoría en lo que son líneas y subestaciones aéreas. Después ya en 132 y 220 tenemos estaciones de tipo GIS, que son aisladas en gas. Ahora vamos a ver un par de fotos. Las principales son aéreas. Y también tenemos líneas subterráneas. Por supuesto que no están a la vista, pero la mayoría que vemos por la ruta cuando vamos viajando son todas líneas aéreas del sistema argentino interconectado. Ahora vamos a ver un par de fotos más. Bien, seguramente han visto viajando este tipo de estructuras y torres. Ahí vemos líneas de 500. Todas estas torres, estas líneas son las que veíamos recién en rojo. Esa es una línea también de San Juan, de 500 kV. Son estas torres que parecen una especie de estructura medio con forma humanoide, ¿no? Bueno, por acá se transmite toda la Universidad Argentina. ¿Querés abrirla completa la pantalla o no? No, vamos pasando por ahí porque por ahí voy cambiando. Bien, como mencionaba, tenemos líneas y tenemos estaciones transformadoras que nos sirven para variar la configuración del sistema, ¿sí? Acá tenemos equipos de maniobra, como interruptores, seccionadores, barras. Las estaciones tienen distintas tipologías que de acuerdo a la necesidad nos permite variar y cambiar por ejemplo, cambiar de estado las líneas, modificar sus salidas, sus entradas, de acuerdo siempre a lo que es la necesidad propia del sistema en ese momento. Este es otro ET de 500, 200 y 132. Es aérea también. San Juan. Sí, eso es provincia de San Juan. Hasta ahora vimos todas aéreas. Acá tenemos justamente la transición de aérea a GIS. GIS, siglas en inglés, es Gas Insulated Station. Es básicamente lo mismo que las aéreas, simplemente que están aisladas en gas. En esos tubos blancos que ven ahí, tenemos también cables, tenemos equipos de maniobra, simplemente que no están a la vista, están aislados en gas. Todas estas tuberías blancas es prácticamente, no vamos a decir lo mismo, pero prácticamente lo mismo que las estaciones aéreas. Se usan mucho en represas, justamente porque al estar aisladas en gas, nos permiten achicar los espacios. Al tener 500 kilovolts, imagínense las distancias eléctricas que hay que respetar, aisladas en aire, con unas aisladas en gas, nos permiten achicar los espacios de las estaciones. Todos estos sistemas, hay una línea bastante larga. Tenemos diferentes tipologías de torres. En este caso la primera es una torre especial. No sé si algún alumno de ingeniería civil habrá visto lo que son las bases que sostienen estas torres. Hace 2 años hubo una charla de las bases para los molinos eólicos. Hay un alumno que está trabajando en SACDE, que es una empresa constructora que justamente estaba construyendo las bases de los eólicos, y vinieron a dar una charla de los hormigones que usaban para justamente hacer ese trabajo. Hemos trabajado con SACDE en puesta en servicio de bueno, en este caso una termoeléctrica, pero hemos trabajado con SACDE. Bueno, los molinos eólicos, ahora vamos a ver un par de fotos, usan 500 metros cúbicos de hormigón y 40, 50 toneladas de hierro, solamente para la base, que es algo que no se ve, pero es lo que sostiene básicamente los aeros. Bueno, todos estos sistemas se prueban, tanto los equipos como los sistemas,
A nosotros nos tocó trabajar en un cambio de interruptores que se hizo en la T Henderson de 500 kV. No se deja nada librado al azar. Al dedicarnos a la puesta en servicio, nos toca ensayar tanto equipos como sistemas. Se prueba todo antes de decir esto está ok, apto para ingresar al sistema. En este caso se cambiaron interruptores y transformadores de tensión. Eso que ven ahí, ven una persona en el piso, otra ya colgada. Todo eso largo es un transformador de tensión. ¿Para qué sirve? Básicamente es un voltímetro. Un voltímetro de alta tensión. Como no podemos ir a medir 500 kilovolts con un voltímetro, existen estos equipos que transforman la tensión, o sea, miden 500 y traducen a un valor de voltaje que podamos nosotros medir y acercarnos sin riesgo, ¿no? En este caso, la mayoría convierte la tensión primaria en generalmente 110 volts secundarios, para que podamos trabajar un poco más seguros. Bajando un poquito los niveles de tensión, ese es un ET de 132. Este está vinculado a un parque solar, incluso la estación se construyó por el parque solar. También nos tocó ensayar los transformadores de tensión. El transformador principal de potencia, ahora vamos a ver un par más de fotos. En este caso nos tocaba trabajar de noche, al ser un parque en servicio, el parque solar. Tenés una ventana donde el parque no está generando energía. Entonces, bueno, nos tocó hacer trabajos nocturnos. Así que bueno, se prueban, como les digo, se prueban todos los equipos. Tandil industrial. Bueno, acá también ahí vemos el transformador de potencia. Se le llama transformador de potencia a los transformadores, no porque transforman potencia, sino porque se refiere a que pasa mucha potencia por ellos. En este caso, a esta estación mete un parque eólico Los Teros, que alimenta, bueno, todo lo que es la zona de Tandil y alrededores. La misma estación desde otro punto. Ahí no sé si se llega a ver que hay 3 barras que cruzan así y una que cruza así por arriba. ¿La llegan a ver, a distinguir? Bueno, este tipo de configuración nos permite modificar justamente la configuración del ET y con esto la del sistema, sin tener que desenergizar equipos, simplemente haciendo maniobras. Uno puede sacar equipos de servicio sin tener que sacar toda la estación y cortar la energía, básicamente. Bueno, ahí estamos haciendo ensayos de un transformador de potencia. Me interesaba que vean la foto de los chicos arriba, para que vean la magnitud de los equipos. Habrán visto en las calles, cerca de sus casas, en los barrios, los transformadores. Tienen un tamaño más o menos como el del escritorio. Fíjense que este tiene un tamaño de una habitación. Los ensayos, ¿por qué se hacen? Los ensayos se hacen tenemos 2 tipos de ensayos. Los de aceptación de fábrica y los de aceptación en sitio. Primero, los de aceptación en fábrica son para corroborar que el equipo propio salga de la fábrica con los estándares de calidad y de funcionamiento, y luego el transporte y el montaje en sitio se hacen prácticamente los mismos ensayos para corroborar que el equipo sigue funcionando bien después de todo el traslado, montaje y posible. Son equipos muy pesados, tardan muchos días en moverse
y eso puede llegar a generar algún tipo de problema en el equipo. Una vez aprobados los ensayos de sitio, se le da el OK para que el equipo entre en servicio. De todas maneras, más allá de los ensayos, el equipo se prueba en sí cuando entra en servicio. Uno, por más ensayos que haga y pruebas, si bien por supuesto que achican el margen de error, ha pasado en varias ocasiones que se hacen los ensayos, los equipos pasan los ensayos y tiempo después pueden llegar a surgir fallas o no fallas en sí problemáticas, pero inconvenientes. Es decir, che, pero esto se probó, ¿qué pasó? La atención a frecuencia industrial es lo que te determina si el equipo funciona bien o no. Suele pasar que después de los ensayos, ya sea de fábrica, ya sea de sitio, a veces los equipos fallan también. Estación transformadora Numancia, 132 kV, también vinculada a un parque eólico en este caso. Verán la cantidad de equipos, esta es bastante más grande, es la única foto que tengo lamentablemente, pero tiene dos campos de entrada de línea. En este caso, al ser generadora, son campos de salida, me corrijo, donde el parque eólico se conecta en 33 kV, pasa por los 3 transformadores que tiene este T y sale hacia la línea Necochea y Tandil, toda la potencia generada por los aéreos. Bien, bueno, lo que se suele hacer en este tipo de estaciones es abrir una línea existente para la conexión del parque. En este caso se abrió la línea de 132 que conecta Malargüe con estación transformadora Puesto Rojas. Se coloca un poste especial, el que ven en la imagen de la derecha, donde ahí tenemos salida hacia Puesto Rojas y hacia Malargüe. ¿Para qué? Para conectar el parque solar y con eso la estación transformadora que conecta el parque solar a todo el sistema argentino de interconexión. En este tipo de estaciones se suele colocar un seccionador bypass para, en caso de tener que hacer mantenimiento o que surja algún problema, no interrumpir la conexión que ya existía desde antes, ¿no? Bueno, estación transformadora Anchoris, acá puse las fotos de las líneas para que vean la cantidad que hay. Por ahí uno no le, por lo menos me pasaba a mí, antes de meterme en el rubro y en el estudio, uno no le presta atención, simplemente usa la energía de su casa de manera normal, confiando en que siempre está, y después le empieza a prestar atención, decir, che, mira, todo esto está funcionando de manera sincronizada, sin fallar. Son miles de kilómetros de líneas, muchísimas estaciones transformadoras que funcionan de manera continua, y uno por ahí no le presta atención, estando fuera del rubro, ¿no? Bien. Tenemos transiciones de las que les hablaba un poco antes, lo que es líneas aéreas a líneas subterráneas. En este caso, esta línea de 33 kV se construyó para la conexión de un parque solar. Tiene 4 ternas, si las ven en la foto no se aprecia demasiado. Tiene 6 cables de un lado, 6 del otro, que representan las 4 ternas de 33. Y justamente ahí tenemos la transición de aéreo a subterráneo. Van a ver los cables que se vinculan. Esos cables entran a una estación transformadora en 33 kV. Tiene un transformador de potencia que lo eleva a 132 para evacuar toda la energía hacia el sistema.
Bueno, los cables también se ensayan. Ahí nos tocó ensayar unos cables para el Parque Solar Villa Ángela, en la provincia del Chaco. Otro transformador de potencia, también para que se vea el tamaño del equipo, ¿no? En este caso, los cables de salida son de 33 kV, se usan varios por fase debido a la cantidad de potencia a evacuar. Bueno, nos ha tocado trabajar en condiciones climáticas adversas, ya sea en Chaco con 42 grados. Esto fue en diciembre, enero. Yo por suerte ahí no estaba. Pero bueno, tanto en calor extremo como también en frío extremo. Esta es una ET chiquitita de 36 kV, que está básicamente en el límite con Chile. Y bueno, nos ha tocado trabajar también con nieve. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que quieran consultar? Por ahí estoy hablando mucho. ¿Qué ensayo se le hace al panel? ¿A qué? ¿Qué ensayo se le hace? ¿Un funcionamiento o algo específico? ¿A los paneles? A los paneles se le hacen, antes de montarlo, ensayos de electroluminiscencia. Básicamente se le hace circular una corriente y con una cámara especial se ve que todos los circuitos internos estén funcionando. Luego de montarlos, se le hace resistencia de aislación. Básicamente se lo somete a una tensión de trabajo y se ve que ninguna corriente se fugue. Se le hace medición de medición de voltaje a circuito abierto. Básicamente se espera que le dé que tenga una buena irradiancia el panel y se le mide el voltaje con el que debería trabajar normalmente. En general, los paneles entregan 40 volts, 44 volts de corriente continua. Para su funcionamiento normal, se los vincula en serie para que varios paneles entreguen una tensión aproximada de 1300 volts, que con eso entran a un inversor que convierte la corriente continua en corriente alterna para poder elevarla mediante un transformador hasta 33 kV. Y con los 33 kV generalmente se eleva un poco más. 132 suele ser la tensión más usada para parques. O sea, cuando se construye una estación transformadora vinculada a un parque solar, parque eólico, suele ser de 33 a 132. Cuando tenemos estaciones transformadoras existentes, nos podemos conectar también a 220 kV, a 500 kV. En octubre tengo un próximo proyecto en un parque solar próximo a entrar en servicio en diciembre, Parque Solar San Rafael, que se va a conectar a un ET ya existente, una estación transformadora que se llama Agua del Toro, que está en provincia de Mendoza, que es de 220. Como es un ET existente, el parque está cerca, lo que se hace es hacer una ampliación de esa estación. Se vincula la barra ya existente de 220, está conectada a todo el sistema, se amplía, se hace un campo de transformación, un campo de línea, para darle la evacuación de la energía al parque. Y el último ensayo que me faltó de los paneles, me fui por la rama, es el ensayo de cortocircuito. Básicamente se conecta el positivo y el negativo y se ve que la corriente que entregue sea la nominal. En general los paneles, cuando están en cortocircuito y tienen buena irradiancia, hacen circular 14 amperes aproximadamente. Esos son los ensayos propios del panel. Después, como les decía, se ensayan los cables, se ensayan los transformadores, se ensayan los transformadores de medida, los descargadores. Si ven en los cables subterráneos que suben y la línea, van a ver unos pequeños aisladores
que no son aisladores, son descargadores de sobretensión. Esos se usan para proteger las instalaciones, justamente de sobretensiones, ya sea por sobretensiones propias de la red o sobretensiones generadas por descargas atmosféricas. Las líneas aéreas son impactadas varias veces por descargas de rayos, sí, descargas atmosféricas. No lo notamos nosotros, porque en general estos equipos actúan y las protegen. Las protegen. Simplemente descargan la sobretensión generada a tierra. Bien. Pasamos a la parte de lo que es celdas de media tensión. ¿Alguna vez alguien escuchó hablar de celdas de media tensión? Sí, sí. ¿Sí? Parte con una- Ah, mira. Ah, mira. Sí. Hicimos. No hemos trabajado con ellos, sí con sus equipos, con sus celdas. Bueno, los trenes de celdas básicamente se usan para vincular el parque. Son la vinculación entre el parque propio, o sea, la parte de los paneles, la parte de los aeros, con la estación transformadora y todo el sistema. Me resultaba interesante mostrarles la foto del medio, porque en este caso es una celda aislada en gas. Si ven las tuberías que tiene en el medio, son aisladas en gas, lo que resulta en una celda más compacta. Nos ayuda mucho al transporte, al montaje. Son un poco más costosas, pero a la hora de operarlas y de montarlas y transportarlas, sí, tenemos ahí un beneficio. Como verán, tiene equipos montados arriba, que eso también son transformadores de medida. En tiempo real, todo el tiempo, en cada nivel de tensión, estamos tomando muestras de los parámetros de la red. Tensión y corriente principalmente. Siempre. La llegada de los cables en una celda, por ejemplo. Vamos a ver acá la entrada del transformador y la salida. Desde acá no se ve, pero es en cables de media tensión subterráneos y llegan a una celda así, que se vincula a la barra y con otros cables salen hacia el transformador de potencia que eleva la tensión e inyecta la energía a la red. Bien. En este caso tenemos celdas en general, la mayoría con la que nos ha tocado trabajar son de 33 kV. Tenemos también de distintos niveles de tensión. En este caso nos tocó ensayar las protecciones de unas celdas de 13,2 para una central de biogás, para dos centrales, una en Pergamino y otra en Venado Tuerto. Este es un tipo de energía por ahí no tan reconocida, porque no se la ve. En general uno ve los aeros gigantes, en general uno ve los paneles. Las de biogás no son tan conocidas, tampoco hay tantas, pero sí también me interesa que las conozcan. Básicamente, en este caso, como combustible de las turbinas, se usaba el desecho de lo que es la cosecha de maíz. Todo lo que es desecho, ya marlo y chala de maíz seco, se quema, se usa como combustible. El único inconveniente, vamos a llamarle, es que estas turbinas necesitan alimentación 24 horas, los 365 días del año, por lo que la planta trabajaba con turnos rotativos, se alimentaba con máquinas, o sea, operarios de máquinas,
cargando el combustible y alimentando las turbinas. Entonces, bueno, esa alimentación constante no se podía cortar. No es algo que se puede instalar, por ejemplo, como los aerogeneradores, que los instalás y el viento funciona sin que haya algún humano supervisando o alimentándolo. Los paneles lo mismo. Pero bueno, también es interesante para aprovechar los desechos de otra industria. Nos ha tocado también trabajar con centrales en el norte, en Corrientes, centrales de biomasa, que utilizan el desperdicio de lo que es los aserraderos, tal cual. Y lo mismo, se guarda el combustible en silos y se utiliza justamente como combustible de turbinas que generan energía. Bien, entramos en la parte de media tensión de los parques solares. Como ven acá, este es un centro transformador de la marca Huawei, es la que principalmente está en prácticamente todos los parques nuevos. Es un contenedor que tiene en el medio un transformador de potencia. De un lado entran todo lo que son los paneles en baja tensión, lo eleva a 33 kV y ahí va la estación transformadora que ya vimos antes. Me interesaba esta foto porque está en plena obra y me interesaba que vean los cables, cómo salen, esos en ese caso son los cables de media tensión, cómo salen hacia la estación. Y bueno, el tendido de cables, como verán, tiene una cama de arena para protección, los cables se ensayan, incluso se chequea la conexión eléctrica, o sea, el torqueo. Las conexiones eléctricas se chequean el 100%. Pasa mucho en los parques solares, al tener mucha parte mecánica, por ejemplo, montaje de paneles, montaje de trackers, motores de trackers. Trackers son un sistema donde van montados los paneles que siguen el sol para que la irradiancia, para que los rayos de luz solar incidan siempre a 90 grados y así tener mayor potencia. ¿Y qué es lo que pasa en general en las obras? Tenés supervisores mecánicos, pero es muy difícil controlar el torqueo de cada bulón de todo el parque. El último parque que pusimos en servicio tiene 360.000 paneles. Cada panel lleva 4 bulones. No se puede controlar cada buloncito. Se controla un porcentaje. En el caso de las conexiones eléctricas, se controla el 100% debido a la peligrosidad que eso genera, ¿no? Un falso contacto o un... Sí, falso contacto te puede generar incendios incluso en los inversores. Bueno, con eso un gran problema. Bueno, protección mecánica de los cables. Como ven, los cables van sobre una cama de arena para su protección mecánica. Arriba también lleva arena fina, seca. Lleva protección mecánica de ladrillos y una señalización de advertencia. Sobre todo en los parques eólicos hay muchos kilómetros de cable enterrados y en general conviven con otras instalaciones. O sea, en general los parques eólicos se montan sobre campos sembrados. Nos ha tocado trabajar en un parque eólico en Tandil que tenía 1.400 hectáreas, 26 aerogeneradores. Esas 1.400 hectáreas estaban sembradas y había gente trabajando. Entonces imagínense la importancia que tiene la señalización de todo lo que es la red subterránea de cable, porque eso convive con las personas durante años y si no está bien señalizado,
puede ser un gran problema. Bien, ensayos para cables subterráneos. Más allá del cable propio, se ensaya el terreno en el que va a ser enterrado el cable. Nos ha tocado hacer ensayos del terreno antes de enterrar el cable, ¿no? Se mide la resistividad térmica y eléctrica del terreno. La resistividad térmica es un ensayo que se le hace al suelo para ver el factor de disipación de calor que tiene. Con ese factor se seleccionan los cables y se puede determinar qué tipo de cable vamos a necesitar, sobre todo la sección del cable, ¿no? Y también al suelo se le mide la resistividad eléctrica para lo que es la red de puesta a tierra. Lo mismo, para calcular la sección del cable, en este caso de puesta a tierra, que se usa cobre desnudo. Tengo una pregunta. Sí. La resistividad térmica del suelo. Sí. Digamos que ya hay unos estándares para los tipos de suelo y la resistividad que tienen. Correcto. ¿Ustedes en los ensayos notan diferencia con esos estándares que hay como para decir vale la pena ir sin medir? Mirá, nos ha pasado, en general no. Lo que pasa es que vos no tenés otra forma de corroborar que no sea ensayándolo. Lo mismo que los equipos que salen de fábrica, donde el fabricante te dice, este transformador tiene tal relación, tiene tal resistencia, bárbaro. Pero una vez montado en sitio, no tenés otra forma de comprobarlo que ensayarlo. Aparte de los de suelo, lo que es la generadora, o sea, la empresa que va a montar el parque, a nosotros, en nuestro caso, nos dice, necesito que me ensayes estos 20 puntos. Con coordenadas, nos ha pasado en parques de grandes extensiones, donde tenés diferentes tipos de terreno, incluso en el mismo parque. Hemos ido a ensayar a Malargüe, para el Parque Solar Malargüe, donde teníamos en la parte que estaba hacia el oeste, cerca de la cordillera, teníamos un suelo bastante más rocoso, y en la parte que teníamos más cerca de la ruta, la diferencia entre puntos no era mucha, 6 kilómetros, pero del lado donde ya había pasado el hombre, trabajando, digamos, en el suelo más arenoso. Entonces tenía diferentes valores y eso le sirve después a la gente de ingeniería y de proyecto para decir, che, guardate acá, quizás tengo que poner un cable de mayor sección debido a la diferencia de disipación de terreno. Si bien, como te digo, no estaban lejos los puntos en sí, pero sí varía. Sí, sí. ¿Qué sistema de puesta a tierra es aconsejable? Mira, hay varios. Sistema de puesta a tierra por el parque. En el parque se pone a tierra todos los objetos metálicos. Los trackers son metálicos, van hincados en el suelo y se ponen a tierra prácticamente todo lo que sea metálico está vinculado a tierra y enterrado hay muchísimo cobre enterrado en sí, en el terreno, está todo vinculado. Hay varios predadores, están todos interconectados. ¿Puesta a tierra? Sí. La red de puesta a tierra es una sola, justamente para no generar posibles diferencias de tensión en la puesta a tierra. Eso te puede traer por ahí problemas a futuro y a la operación. Sí nos ha pasado en este último parque, en Anchoris, en provincia de Mendoza, que la estación transformadora era ya existente, tenía diferentes niveles de tensión y nos pedían, por seguridad propia, no vincular
la tierra del parque con la tierra de la estación. Lo que son, que es una estación bastante antigua, lo que suele pasar en estaciones grandes y antiguas es que solés tener corrientes residuales circulando por la malla de la tierra. Y ellos también querían evitar, tanto como para nuestro lado, como también para el lado de ellos. Y con respecto a la torre de transmisión o de meteorológica que tienen por lo general los parques, ¿qué Sí. tipo de puesta a tierra? ¿La puesta a tierra es la misma que la del generador o no? Hemos tenido casos en que sí, pero hay transportistas que te dicen la puesta a tierra del parque no la conectes a la mía, que sea independiente. Incluso nos ha pasado con los sistemas de comunicación, que usan equipos muy sensibles a las corrientes, y por protección misma de los sistemas de comunicación, no se vinculan a la malla de la estación transformadora. Por eso te preguntaba, la estación meteorológica que por lo general tienen los parques para saber viento, humedad, electricidad, todo eso, ¿van al parque o son independientes del parque? No, en los que he estado yo van a la malla, sí, se vinculan, sí, a la misma malla de todo el parque. Y eso depende del tipo de resistencia que tenga, la profundidad del cable la tenés que respetar dentro de los valores que se. Correcto, sí, sí, sí. Bueno, algo parecido que me pasaba con las líneas de transmisión, hasta que no estuve en el rubro, no tenía idea de la cantidad de cable que hay enterrado, ya sea de potencia para transmisión de energía, como de puesta a tierra. Sobre todo puesta a tierra. Me sorprendió las toneladas de cobre que se entierran, básicamente, por protección. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, este es un inversor. Estos equipos son los más importantes de los parques solares. Uno pensaría que por ahí son los centros de transformación, pero la tecnología que tienen estos equipos particularmente es justamente es la encargada de convertir la energía de los paneles en corriente continua alterna. Tiene tecnología bastante guardada también por los fabricantes, pero es el equipo más importante del parque. Cuando se hacen los ensayos de habilitación comercial, Gamesa, que es la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, una de las principales preguntas que pregunta justamente a la hora de habilitar el parque es cuántos inversores tiene el parque en total, y a la hora de los ensayos de habilitación, cuántos tienen servicio. Uno pensaría que te podría preguntar cantidad de centros transformadores, cantidad de paneles, que también, pero sobre todo cantidad de inversores en servicio a la hora de hacer el ensayo. Los ensayos básicamente que te pide la mesa. ¿Cómo es el proceso? Vos haces un parque de 100 megas, por ejemplo, de potencia. A la hora de habilitarlo comercialmente, para empezar a cobrar por esa energía generada, haces una solicitud de habilitación y, claro, bueno, quiero habilitar por 100 megas, ok. Tienes que cumplir con todos estos ensayos para que desde Gamesa te habilitemos a efectivamente generar. Básicamente comprueban que vos estés generando lo que está diciendo, ¿no? Se hacen muchísimos ensayos de... Sí. Para el tema de los inversores acá, ¿Gamesa exige alguna marca o alguna lista, digamos, de los más usados? No, marcas no. Sí te exigen en los ensayos de habilitación ciertas pruebas que, bueno, no podés cumplir quizás con cualquier equipo. Por ejemplo, variaciones de potencia.
y tiempos de respuesta. En la parte de potencia, vos tenés, y lo mismo, me pasó una vez estando en el rubro, tenés muchísimos equipos de comunicación y control, que uno no los tiene en cuenta, a menos que se dedique específicamente a eso. Pero sí, por ejemplo, en los ensayos de habilitación, una parte muy importante de los ensayos es la variación de potencia y control. Te exigen, por ejemplo, subir en escalones de 5 megas de todo el parque, ¿no? Y te exigen tiempos de respuesta menores a 3 segundos. Es decir, vos estás generando 20 megas. Desde que das el comando para que suba 25 y se estabilice, deben pasar no más de 3 segundos. Eso por ahí es muy complejo de generar con tecnología quizás un poco más vieja, vamos a decirle. Entonces, los equipos se van actualizando y con eso las empresas generadoras van eligiendo en general equipos que ya saben que funcionan, marcas que ya saben que funcionan. En este caso en lo solar, Huawei es la marca que está en el 90% de parques de 2021 para acá. Sí. ¿Y cuál es la potencia mínima para poder inyectar? Potencia mínima. En el ensayo, o sea, con potencia de valor de parque, no conozco un valor mínimo. O sea, mira, no sabría decirte un valor mínimo. Sí hemos siempre trabajado con potencias mayores a 60 megas. Y para la habilitación, sí te exigen que durante los ensayos llegues a generar por lo menos el 80% de esa potencia. ¿Qué puede pasar? Nos ha pasado que el día de habilitación comercial no tenés buena irradiancia, o en los parques eólicos no tenés buen viento. Entonces, para que te aprueben, por ejemplo, 20 megas, 60 megas, te dicen, ok, comprobar que esté funcionando todo el sistema, por lo menos con el 80% de la potencia que vos estás exigiendo. Eso sí es durante el ensayo. Pero como potencia mínima de inyección de parques, no, desconozco. Bien, bueno, esta es la llegada de los denominados strings, se denomina strings a los paneles conectados en serie, que llegan al inversor con corriente continua y el inversor se encarga de transformarla alterna y por estos cables que ustedes ven acá, los hace llegar al centro transformador para que eleven la tensión y con eso transportarla al sistema. Bueno, acá tenemos un par de fotos de parques solares, un poco también para que vean la extensión, ¿no? Y la magnitud de las instalaciones. Más o menos 1 mega por hectárea, ¿no? Eso ha variado por los paneles. Claro, antiguamente. Sí. Hoy claro. Los paneles que se están usando son un poquito más. 600, 640, el último parque que estuvimos. Eran paneles 5 de 645. Sí. Incluso se están mejorando. Ya hay paneles de 700 o un poquito más. Eso va a seguir mejorando. Con la misma área que tenían antes. Tal cual, sí. Sí, estos que les menciono de 645 medían 2,20 metros por 1,10 aproximadamente. Son paneles bifaciales. Esta también es otra nueva tecnología, digamos, que tienen células adelante y atrás, donde la parte de atrás capta la irradiancia reflejada así, y con eso logran un 30% más de
de potencia. Bien. Parque Solar Tocota 3. Esto en provincia de San Juan. Ahí vemos el montaje parcial de paneles. Montados en fila, cada uno en su tracker, que sigue el sol. Van a ver un colectivo ahí a la derecha abajo, una camioneta, para que vean el tamaño, ¿no? El parque, acá lo tenemos completo. También con montaje parcial. En este parque está a 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Y nos pasó que había mucho viento. Y a la hora de montar, cuando llevaban 21.000 paneles montados, vino una tormenta de viento y rompió 7.000 paneles. Ahí hubo que hacer ensayos. ¿Qué es lo que hicimos? Agarramos los paneles más dañados visualmente, los ensayamos, los probamos básicamente, con los ensayos que mencionaba antes. Como vimos que funcionaban, dijimos, ok, no hace falta cambiarlos ahora ya, el parque puede entrar en servicio y esto quedará para cambiar cuando se pueda. Marcados. Vean. Sí. Hubo que inspeccionar, o sea, que hacer una inspección panel por panel y decir, este está apto, hay que cambiarlo. Básicamente lo que le pasó es que se pandearon con el viento, ya hubo mucha flexión en los paneles y el vidrio que tiene el panel quedó todo marcado, sí, astillado. Funcionaba lo mismo y como funcionan. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo van a durar menos que los paneles que están sanos. Entonces, te querés evitar, a ver, un parque nuevo. ¿Va a funcionar? Sí, pero sabes que eso va a fallar en algún momento y te anticipas al problema. Y esos se rompieron porque no estaban todavía ajustados a la base, lo agarró en la base que estaban montándolo, pues estaban montados y vino esa tormenta. No, estaban montados, vino esa tormenta. O sea que si viene otra, se pueden romper lo mismo. Bueno, a partir de ahí hubo visitas del fabricante, tanto del panel como del tracker, porque se montan sobre unos soportes que se llaman purlin. Y entonces la teoría era que los purlins eran muy cortos. Por supuesto que los paneles pandearon a donde están apoyados y la parte en voladizo que tienen. Entonces, claro, hice este movimiento y se rascaron ahí donde se movió. Visita del fabricante, temas de garantía, sí. Abogado. Sí. Estamos fritos. ¿La mayoría de los parques ocupan los trackers? Sí, porque ganas mucha eficiencia. Si bien hay parques más chicos que los paneles están sobre estructuras fijas, el montarlo sobre trackers que vayan siguiendo el sol, ganas mucha eficiencia en cuanto a la energía generada. Debe haber un punto de equilibrio entre la potencia instalada que te permita amortizar los trackers, ¿no? Sí, seguramente. ¿De qué potencia más o menos tira o empezar a renta usar los trackers? No lo sé porque a nosotros nos ha tocado siempre trabajar en instalaciones industriales, es decir, el parque más chico que hemos trabajado es el de 60 megas. De ahí para arriba, bueno. Sí. Ok. Bien. Este otro Parque Solar Malargüe, que les mencionaba que fuimos a encontrar el suelo. Y ahí van a ver lo que es el sistema de tracker. Este cilindro negro que ven es el motor encargado de moverlos. La parte azul es donde está el sistema de engranajes. Y lo que es el tubo
con sección cuadrada es el tracker propio donde están montados los paneles. Los motores se alimentan de los mismos paneles. Parque solar Anchoris, 180 megas. El parque está dividido en 4 predios. Verán estos primeros 3 predios y el que está al fondo, que parece un lago, esos son los 4 predios del parque. Se hizo así por una cuestión de los terrenos. A la hora del el equipo de desarrollo busca un terreno con buena irradiancia, en general, ¿no? Luego hay que ver si pueden adquirirse esos terrenos, si se puede construir el parque. En este caso, el parque Anchoris está dividido en Anchoris 2, que es este primero que se veía allá al fondo, y Anchoris 4. ¿Por qué Anchoris 2 y Anchoris 4 y no Anchoris 1 y Anchoris 2? Bueno, Anchoris 1 quedó en proyecto porque el terreno no pudo comprarse, y Anchoris 3 lo mismo. Incluso antes de iniciar la obra propia, tenés mucha parte de desarrollo, de parte legal, de compra. Un impacto ambiental también que hacer. Sí, sí, sí. Bueno, esto fue en provincia de Mendoza. Entró en servicio, los 180 megas entró en servicio en agosto y nos agarró una nevada en mayo, donde estuvimos 3 días sin poder desarrollar actividades al aire libre. Quería que vieran la foto porque... ¿Qué año? Sí, sí, sí. Van a ver, hay algunas filas que parece que están en blanco, pero es porque algunos trackers por ahí, en este parque tenía 6.000 trackers y algunos por ahí no estaban funcionando en ese momento. Bien, sistema de control. Esto es un mundo aparte también, pero es básicamente lo que permite controlar el parque de manera remota y permite a los centros de control de los generadores controlarlo, dar órdenes, incluso al propio CAMESA, que es el ente regulador, digamos, el que manda, vamos a decirlo así, te puede enviar órdenes de acuerdo a lo que necesite el sistema o no. A veces te toca recibir órdenes de limitación de potencia, porque nos pasó hace un mes, más o menos yo estaba ahí, y vimos que el parque estaba en 75 megas de 180, y dije, ¿qué pasó? Te llega la notificación de CAMESA que te da una orden de limitación de potencia, en este caso porque estaban haciendo mantenimiento en una línea de 500, y bueno, la línea fuera de servicio, no podés evacuar tanta potencia, te limita básicamente por orden externa. Esa foto quería que la vieran porque hay mucho de fibra óptica, mucho de comunicación, que bueno, como les decía, es un mundo, y por ahí uno solamente ve los paneles, los cables, lo que es potencia, y no tiene por ahí en cuenta todo el sistema que sostiene detrás. Incluso cuando los sistemas de comunicación tienen, no es uno solo, en general son 3, o sea, tienen redundancia, por si falla uno, tener 2 más. Sin comunicación y sin control, el parque no puede estar inyectando potencia al sistema. Recuerden que está todo conectado y cualquier perturbación en algún parque, en alguna parte, genera perturbaciones en otro. Entonces, sin control no puede estar operando el parque normal. Bien, y este es una escala del parque eólico La Elvita. Escala, también por sus siglas en inglés, Supervisory Control and Data Acquisition. Básicamente,
control y adquisición de datos, mediciones y control del parque, propiamente dicho. Bien, este es un parque cerca de Tandil, provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es la provincia con mayor cantidad de parques eólicos operando hoy en Argentina, debido a que tiene vientos constantes y moderados. Por ahí mucha gente piensa que necesitas vientos fuertes, donde te dicen, che, qué bueno el sur para parques eólicos. Y sí, porque hay vientos constantes, pero los aerogeneradores, por lo menos los que están fabricados, por lo menos los que tenemos hoy en día, tienen un límite de operación en donde se autoprotegen ante vientos demasiado fuertes. Los aeros operan entre vientos de 3 metros por segundo a 25 metros por segundo aproximadamente. Más allá de eso, tienen protecciones propias mecánicas donde se protegen para no romperse. Hay videos en donde las protecciones fallan y se ven que los aeros empiezan a girar sin control. Parece que explotan, pero explotan por la misma fuerza del viento, digamos. Los parques eólicos tienen bastante más de la parte civil y la parte mecánica, debido a los grandes esfuerzos que tienen las torres propias. Los bulones que ven ahí, ese es mi pie, son los bulones. Yo calzo 43. Esos bulones deben tener 50, 60 centímetros. Pesan 18 kilos cada uno más o menos. Son los bulones encargados que van en la base de los aeros. Tiene un cordón externo, cordón interno, donde sostiene la primera torre del aerogenerador. Ahí vemos una canalización de cables también. Van a ver a la derecha la primera parte de la torre montada, el hub que se le llama, que es el contenedor básicamente que tiene el transformador y el generador. Y van a ver una camioneta Nissan, allá a la derecha, chiquita, bueno, para que se den más o menos una idea de los tamaños de los componentes. ¿Qué potencia tiene ese aero? Ese aero es un Vestas V150 de 4,5 megas. Sí. Ese parque tiene 36 aeros de 162 megas y cada uno de 4,5. Sí. También avanzaron un montón. Antes eran 1 mega y ahora están... Sí, sí. Incluso, bueno, en un parque en Puerto Madryn, perdón, en Trelew, se instalaron 3 aeros nuevos para reemplazar unos aeros viejos, marca Goldwyn, de 7 megas cada uno. Sí, se ha avanzado mucho también lo que es potencia de aerogeneradores. Porque las dimensiones no son tan diferentes. Pero bueno, va avanzando la tecnología. Foto de la izquierda, el espesor de la torre. Es una torre de acero maciza. La foto del medio, el interior, donde tenés la escalera, donde puedes subir hasta el generador. Y a la derecha van a ver el orificio del ascensor. Tienen ascensor, por supuesto, pero bueno, te da la posibilidad también de subir por escalera. Y en la foto de la derecha vemos las 2 primeras partes montadas y la grúa que se usa para montar el aero, ¿no? Ahí estoy al lado de una pala. Esa pala mide 67 metros. Ahí está, no me acordaba. Y la foto de la derecha es el interior de la pala, donde tiene, bueno,
En general se hacen de madera y resina. Se ve el sistema de puesta a tierra, aquellos cables que ustedes ven allá arriba, porque bueno, también se protegen de descargas atmosféricas. Básicamente, o sea, no puede evitarse el impacto de rayos, simplemente se les da un camino, vamos a llamarle un camino óptimo para que descarguen ante una descarga. Bien, ahí tenemos las 3 palas que están en posición ya de montaje. Los circulitos que ustedes ven, ahí chiquitos, grises, en la parte externa del sistema de puesta a tierra. Básicamente son para rayos. Y las aletas son para reducir el ruido. Si alguna vez tienen la oportunidad de estar en un parque eólico, funcionamiento, se escucha bastante el zumbido de las palas. Sí. Sí, sí. Por más que tengan sistema de reducción de ruido, todo. Eso es nuevo también. Sí. Sí, incluso no tengo fotos, pero tienen en la parte plana, tienen algo parecido que es para evitar vórtices de viento y estrés mecánico de las palas. Que bueno, cada pala estas pesaban 16 toneladas. Y bueno, imagínense la extensión de cada una. Sí. Pregunta, ¿cómo hacen para poder montar las palas? Supongo que el mismo peso de la pala es la primera, pero... Sí, bueno, hay diferentes tipos de montaje. En las vestas se monta pala por pala. Lo que se hace es posicionar el rotor en forma vertical para poder montar una pala, se gira, se monta la otra, se gira. En el caso de los aeros Goldwing, se monta todo abajo y después es el montaje de lo que se le llama la estrella, que son básicamente las 3 palas montadas al rotor y el rotor se monta a la base. Tengo fotos de eso también, ahora las vamos a ver. Bien, esta es la grúa que se utiliza para montar los aeros. Ahí estoy yo chiquitito, al lado de la grúa. También lo mismo, para que vean las dimensiones de los equipos utilizados. Y bueno, los parques eólicos también tienen mucho de logística en cuanto a transporte. Al ser componentes tan voluminosos y pesados, tienen mucha parte de logística y transporte. En este caso, vemos las palas llegando al puerto. Después tenemos que cargar una por una en los camiones para llevarlas a sitio. Fíjense que tienen estructuras metálicas para poder maniobrarlas y después estas mismas estructuras nos ayudan a montarlas con la grúa. Transporte dentro del sitio. Van a ver acá 3 palas se posicionan en ángulo para que la grúa pueda venir y montarlas. Ahí hay una foto más cerca. Fíjense que están en ángulo para que la grúa pueda elevarlas. Y acá tenemos, en este caso los aeros tenían la torre, está conformada por 4 torres, para poder transportarla, moverla, que no sea una sola pieza de 120 metros y no sé cuántas toneladas, se monta por parte. En esta foto van a ver, los diferentes diámetros de cada una, y ahí se ve lo que es el hub, que el hub es donde se montan las palas. Esa es la parte móvil donde se vinculan las palas.
y mecánicamente se vincula al generador. Bueno, lo mismo, una comparación de un vehículo utilitario con una pieza de torre. Ahí también comparación de medidas de aeros. La foto de la grúa. Ahí en este caso están montando la tercer torre, la tercer pieza de la torre. Y ahí hay montaje de una pala. Y bueno, ahí ya el aero montado completo. Déjenme mostrarles la parte de la base de hormigón, porque eso también tenía foto y quería que lo vieran. Acá. Bien. Esa es una base de las que sostiene la torre, donde les comentaba que se usan aproximadamente entre 500 y 600 metros cúbicos de hormigón y 40 50 toneladas de hierro para la armadura. Tuve que aprender un poquito de civil también para calcular tiempos y todo esto. En estos últimos años me ha tocado coordinar puestas en marcha, no tanto hacer ensayos, sino la parte más de coordinación y logística. Por eso tuve que aprender un poquito de civil y todas otras partes que por ahí uno no está acostumbrado, para decir, che, ¿y esto cuándo está listo? ¿Y cuándo podemos empezar a montar? ¿Y cuándo podemos empezar a ensayar? Y bueno, todo eso que en las obras en general uno no tiene problemas en cuanto a lo técnico, porque hay un equipo de ingeniería, hay equipos en obra de mucha gente que sabe muchísimo. En las obras en general, con lo que uno tiene más problemas, vamos a llamarle, es con la parte logística y con la parte de falta de comunicación. Así que bueno, últimamente mi trabajo está siendo un poco hacer de coordinador entre todas las partes, todas las empresas que llegan a ensayar y a trabajar, en que no se pisen durante sus procesos, porque cada uno quiere llegar, trabajar e irse. Y es como, che, pero espera, acá no puedes trabajar porque está trabajando él. Pero bueno, mi trabajo es lidiar un poco con eso, negociar un poco también entre todas las partes para que cada uno pueda trabajar y no se molesten, básicamente. Bien, otro mapa de Argentina. De un lado tienen a la izquierda mapa de irradiancia, donde ven la parte noroeste en rojo, la mayor irradiancia, donde hay muchos parques solares montados y hay muchos parques solares por montarse también. Sí. Ahí vi que decía que la profundidad eran 3 metros en la base. Sí. Acá, así está. Sé que la calculadora y todo, pero. Sí, yo pensé que era más profundo. Con el tipo de suelo que tienen ahí, no están acá capaz que un poquito más, pero. Claro, depende mucho del tipo de suelo. Y bueno, lo mismo, lleva mucho ensayo previo al inicio de la obra, muchos estudios previos, tanto de viento como de los suelos también donde van a montar. Aparte tenés que tirar el hormigón macizo todo, casi el mismo día, dejar punta preparada porque no lo podés hacer en 2 o 3 etapas porque se te seca la primera parte y después no se pega con lo que viene. Entonces, tal cual. Todos los aditivos que tiene el hormigón y el ensayo, todo eso requiere mucho laboratorio. Eso cuando vino la gente Saque le explicó que el problema era meter esa cantidad de metros cúbicos en el menor tiempo posible. Exactamente. Sí, tal cual. Bueno, claro, no, tiene un acelerante también que una vez que está, acelere para que esté más pronto para seguir
este constructivo. Sí, sí, sí. Incluso en las bases de los aeros que les mostré antes, a los civiles les tocó trabajar en el verano, arrancaban a las 3 de la mañana el hormigonado. Sí, Para evitar la retracción del hormigón con el sol para que no se raje. sí. Y después conseguir los áridos, porque la arena para ese hormigón no es común, entonces si está en el medio de la nada no es tan fácil. Claro, este parque estaba a 42 kilómetros de Tandil, tenía parte de ruta y parte de ripio, 1 hora y 20 aproximadamente desde Tandil al parque, y bueno, toda esa coordinación de cantidad de toneladas de hormigón que tiene que llegar en horario, todas juntas, que no te falte un camión porque te queda una parte sin hormigonar y básicamente la base no sirve. Por ahí no tener la cantidad de plantas de hormigón en la zona que te puedan ser real. Para que Se le mete hacer una base de 2 bases por día, ¿no? quede ¿Cómo? Una base de 2 bases por día, 2 bases. Una. Sí, 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 porque es muchísima cantidad. Y a la derecha vemos un promedio de vientos en Argentina, donde el rojo representa la mayor cantidad de viento, como verán la Patagonia. Tiene mucho potencial, pero, como les decía, la provincia que más parques eólicos tiene es Buenos Aires, debido a la velocidad constante del viento. el violeta oscuro, digamos, sería mejor. La Claro, parte sur de Buenos Aires. Sí. Pampa, ahí. sí, sí, sí. Ahí es donde mayor cantidad de parques hay. Sí. ¿Y cómo ve el futuro de esto, para vos que estás trabajando? Bueno. Para ellos, pensando que van a ser futuros profesionales, entre poco tiempo, espero. No tanto, 2 años. ¿Cómo ve este tema, digamos, en cuanto a demanda de trabajo, las empresas? Vos trabajás con profesionales, me imagino, están continuamente. Sí, sí, sí. Bueno, como les decía, nosotros nos dedicamos a estaciones transformadoras y estos últimos 2 años fueron todas puestas en servicio de estaciones transformadoras vinculadas a parques o solares o eólicos. ¿Qué porcentaje de la matriz tiene hoy? Hoy tenemos potencia instalada el 40% aproximadamente. Incluso en febrero se cumplió un hito en Argentina, informado por Camesa, que se cubrió la demanda de Argentina con el 35% de energía renovable. Sábado 1 de febrero, si mal no recuerdo, un sábado de mucho calor, donde se cubrió el 35% de la demanda de energía con renovable. Sí. Más allá de todos los parques que se están haciendo y se van a seguir haciendo, nosotros tenemos muchos proyectos en carpeta. Como les comentaba, ahora en octubre me toca ir a coordinar la puesta en marcha de un parque de 150 megas ahí en San Rafael, que está programado para entrar en diciembre. Un poquito más adelante me toca ir a San Juan, un parque de 120 megas programado para entrar en marzo, abril. Entonces están haciendo muchos parques. El principal problema, ¿cómo? ¿Si tiene que conectar o no está? A eso digo. El principal problema es la falta de infraestructura. O sea, básicamente faltan líneas para poder transmitir la energía de manera eficiente. Hoy, sí. Pero no iba a preguntar, la última que voy a terminar, pero por la celda de almacenamiento, si hay hecho alguna. Sí. Bueno, eso es lo que se viene. Incluso ya hay adjudicados 600 megas de almacenamiento. 180 megas tiene Geneia. Geneia es la principal generadora renovable de Argentina, con 1,7 gigas de potencia hoy instalada, generando. Tiene 180 de esos, 180 megas adjudicados de storage, que se le llama en inglés, básicamente baterías para almacenar energía y poder inyectarla cuando sea necesario.
150. Cuando cueste más. Claro, sí, sí, tal cual. Sí, sí. En el momento el día que te conviene. Sí. Otra empresa que tiene 150 megas adjudicados es MSU Energy, que también tiene varios parques solares operando allá en Argentina. Así que es lo que se viene. Sí, ¿Y qué son las celdas? ¿Qué es? ¿El litio? desconozco. Se suele usar litio, pero no me he metido todavía. Tampoco hay tanta información aún, porque es algo. No están hechas. Están adjudicadas, pero no construidas. No, recién se adjudicaron, están programadas para 2026, 2027 entrar en servicio. Sí. Pero con la gente que estamos trabajando nos dijo, chicos, prepárense para poner en servicio baterías. Así que bueno, es lo que se viene. Pero hay muchísimo trabajo. El rubro es bastante chico en general. Siempre jodemos con los chicos que trabajamos, que somos siempre los mismos, nos cruzamos en todos lados con la gente de Huawei y la gente de Vestas, las puestas en servicio, somos esto nomás en Argentina y bueno, sí, es bastante chico el rubro, así que los invito a sumarte, capacitarse si les interesa, por supuesto, que hay bastante trabajo. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias por. No, Nico, te iba a preguntar.